Hágase esta pregunta y sea honesto conmigo. ¿Se siente usted más agotado cuando está en su casa que cuando está en su trabajo? Piénselo un momento. Se supone que su hogar es su santuario. Se supone que es el lugar donde las batallas del mundo se detienen, donde usted renueva sus fuerzas, donde la presencia de Dios debería ser tan tangible que se podría tocar. Pero para muchos de los que me están escuchando ahora mismo, su hogar se ha convertido en una zona de guerra, y lo peor de todo es que es una guerra que usted no puede ver, pero que siente en cada fibra de su ser. Hay un ladrón en su casa. Escúcheme bien. Usted cierra la puerta con llave todas las noches, activa la alarma, protege a sus hijos de los peligros de la calle. Usted es cuidadoso con quién deja entrar a su sala, pero hay algo que usted no ha considerado. El enemigo no necesita forzar la cerradura de la entrada cuando usted mismo le ha dado una llave. Hay algo terrible que ocurre cuando un creyente, un hijo de Dios, tolera la oscuridad bajo su propio techo. Empieza sutilmente. Una sombra que pasa por el rabillo del ojo, un frío repentino en una habitación específica, discusiones que estallan de la nada, sin motivo lógico, y que terminan hiriendo el corazón de su cónyuge, enfermedades que los médicos no pueden explicar y que rotan de un miembro de la familia a otro. Usted ha orado, ha pedido paz, ha reprendido, pero la atmósfera no cambia. ¿Sabe por qué? Porque no se puede echar fuera a un enemigo que tiene el derecho legal de quedarse. Préstele atención a esto, porque es una verdad que la mayoría de las iglesias modernas tienen miedo de tocar. Satanás es un legalista. Él conoce las leyes espirituales mejor que usted. Y si hay caos en su casa, si hay una pesadez que asfixia su vida de oración y le roba el sueño, no es mala suerte. Es una señal. Es una alarma espiritual sonando a todo volumen, advirtiéndole que hay una brecha en su muro de protección. Quizás es un objeto que usted trajo de un viaje y que considera inofensivo, quizás es una herencia de sus antepasados que nunca rompió, o quizás, y esto es lo más doloroso, es algo que usted permite ver o escuchar en su sala de estar, invitando a espíritus de confusión a sentarse a cenar con su familia. Amigo, no es casualidad que usted haya encontrado este mensaje. El Espíritu Santo lo ha traído aquí porque Él está celoso de su hogar. Él quiere habitar allí, pero Él no compartirá su gloria con la inmundicia. Si usted apaga este mensaje ahora, si decide que esto es demasiado intenso o demasiado místico, usted está tomando una decisión peligrosa. Usted está eligiendo convivir con el devorador. Y le advierto con todo el amor de un pastor, lo que usted tolera hoy, mañana dominará a sus hijos. Pero si se queda, si tiene el valor de examinar su casa y su corazón a la luz de la Escritura, hoy puede cerrar esa puerta para siempre. Hoy vamos a exponer las estrategias ocultas del maligno en el entorno doméstico. Vamos a ir a la raíz. No importa cuánto tiempo haya sentido esa opresión. Hoy esa autoridad ilegal se rompe, pero usted necesita escuchar cada palabra, porque lo que no se discierne no se puede derrotar. Hablemos con honestidad por un momento. Vamos a quitar esa máscara que solemos usar los domingos por la mañana, esa sonrisa que dice, todo está bien, hermano, soy bendecido, mientras por dentro nos estamos desmoronando. Yo sé cómo se siente. Usted ama a Dios. Usted ama a su familia. Ha trabajado duro para construir ese hogar. Pero últimamente hay una desconexión dolorosa entre lo que usted cree y lo que usted vive diariamente. Usted llega a casa después de un largo día de trabajo, buscando refugio, buscando paz, pero en cuanto cruza el umbral, siente un nudo en el estómago. ¿Le suena familiar? Es esa tensión invisible que flota en el aire. Es sentir que tiene que caminar sobre cáscaras de huevo porque sabe que cualquier cosa, cualquier comentario insignificante puede detonar una explosión de ira en su cónyuge o en usted mismo. Usted se pregunta,
¿De dónde salió esa rabia? Yo no soy así, pero ahí está. Gritos, portazos, palabras hirientes que se lanzan como flechas venenosas y que, una vez dichas, no se pueden recoger. Y luego está el silencio. Ese silencio frío y castigador que dura días. O tal vez el problema es más sutil, pero igual de destructivo. Tal vez es una enfermedad recurrente que afecta a sus hijos, una tras otra, drenando sus finanzas y su gozo. O es el insomnio. ¿Cuántas noches ha pasado usted mirando el techo, sintiendo una ansiedad que no tiene nombre, una opresión en el pecho que le impide orar? Usted intenta leer la Biblia, pero su mente está nublada, confundida, llena de pensamientos de derrota. Usted mira a sus hijos y ve rebeldía, ve apatía hacia las cosas de Dios y se pregunta, ¿qué hice mal? El dolor más grande para un creyente no es sufrir en el mundo. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. El dolor más grande es sufrir dentro de su propio santuario, es sentirse un extraño en su propia casa. Es ver cómo el gozo se escapa por las ventanas y la frustración se instala en los sillones. Usted ha intentado solucionarlo con lógica humana. Ha intentado terapias. Ha intentado morderse la lengua. Ha intentado ser más estricto o más permisivo. Pero nada cambia la atmósfera. La pesadez sigue ahí. Amigo, déjeme decirle esto con mucho cuidado. Usted está cansado porque está tratando de resolver un problema espiritual con herramientas carnales, y eso nunca funciona. Tenemos que identificar al verdadero culpable. Y escúcheme bien, el enemigo no es su esposo. El enemigo no es su esposa, por mucho que le irrite. El enemigo no son sus hijos rebeldes, ni su jefe, ni la economía, ni el vecino difícil. Si usted sigue peleando contra las personas, va a perder cada batalla y va a destruir su familia en el proceso. Usted necesita recordar en qué campo de batalla se encuentra. La Biblia es muy clara, aunque a menudo olvidamos esta verdad fundamental. Hay un reino de las tinieblas que es real, es organizado y es malvado. Y hay un adversario, Satanás, cuyo único propósito, su única obsesión, es destruir todo lo que Dios ama. Y Dios ama su familia. Dios ama su matrimonio. Por lo tanto, su hogar es un objetivo militar para el diablo. Lo que usted está experimentando, esa confusión, esa pesadez, esa división, no es casualidad. Es una estrategia. Es una infiltración. Ahora, preste atención a esto, porque es la clave de todo el mensaje. Satanás es un intruso, sí, pero es un intruso que necesita un permiso. Él opera bajo leyes espirituales. Él no puede entrar y tomar control de un hogar cubierto por la sangre de Cristo a menos que encuentre un derecho legal, una puerta abierta. Piense en su casa como una fortaleza. Si usted deja una ventana abierta en medio de una tormenta, no puede culpar a la lluvia por mojar sus muebles. La lluvia hace lo que es su naturaleza hacer. El diablo hace lo que es su naturaleza hacer: robar, matar y destruir. Pero la pregunta que usted debe hacerse hoy, con temor y temblor delante de Dios, es: ¿dónde dejé la ventana abierta? ¿Qué objeto abominable he traído a mi casa que le da derecho a los demonios a quedarse? ¿Qué música? ¿Qué películas? ¿Qué conversaciones llenas de crítica y maldición he permitido que resuenen en mis paredes, creando una atmósfera donde el Espíritu Santo se contrista y el enemigo se siente cómodo? No se equivoque. Un espíritu de contienda no entra porque sí. Un espíritu de ruina no se instala sin una causa. Si hay caos constante, hay una puerta abierta. Y el enemigo está usando esa puerta para reclamar territorio en su sala, en su dormitorio y en la vida de sus hijos. Pero la autoridad para cerrar esa puerta la tiene usted. Le invito a que abra la palabra de Dios conmigo. Si tiene su Biblia a mano, ábrala en el Antiguo Testamento. Quiero que vaya al libro de Deuteronomio capítulo 7, y mientras lo busca,
quiero que entienda el contexto. Dios está instruyendo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Él sabe que van a entrar a un territorio ocupado por enemigos, un territorio lleno de trampas, de ídolos y de influencias demoníacas. Y Dios, como un padre protector, les da una advertencia específica sobre sus hogares. Escuche esto con atención, porque este principio sigue vigente hoy. La cultura cambia, la tecnología cambia, pero las leyes del Espíritu son eternas. Lea conmigo los versículos 25 y 26. Dice así: Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Y no traerás cosa abominable a tu casa? Para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Quiero que desglosemos esto, frase por frase, porque aquí está la raíz de lo que muchos de ustedes están sufriendo en silencio. Primero fíjese en la palabra que Dios usa, abominación. En el hebreo original esta palabra es toeva. No significa simplemente algo que a Dios no le gusta o algo que es de mal gusto. Significa algo que es moral y espiritualmente repugnante para la santidad de Dios. Es algo que le causa náuseas a su espíritu. Dios le está diciendo a su pueblo, hay cosas, hay objetos, hay representaciones que están tan cargadas de oscuridad, tan ligadas a pactos demoníacos, que mi presencia no puede convivir con ellas. Ahora, note lo que sigue. Dice, no codiciarás plata ni oro de ellas, para que no tropieces. Aquí es donde el enemigo es astuto. Él raramente se presenta con su rostro horrible. Él envuelve la maldición en algo atractivo, plata y oro. Quizás para usted hoy no es una estatuilla de oro. Quizás es un objeto de arte exótico que compró en un viaje, que representa a una deidad extraña. Pero usted dice, es solo cultura, es solo decoración, es costoso. Quizás es un libro que promete sabiduría oculta, o una película que sus hijos aman pero que glorifica la brujería. El enemigo usa el oro, la apariencia, el valor sentimental, el entretenimiento para que usted meta la trampa en su casa. Pero la advertencia más terrible, la que quiero que se grabe en su corazón hoy, está en el versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Deténgase ahí. Dios está estableciendo una frontera, su casa, su territorio, el lugar donde usted duerme, donde usted come, donde usted cría a sus hijos. Dios dice, no metas la oscuridad en mi santuario. ¿Por qué? ¿Es Dios caprichoso? No. Escuche la consecuencia, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás, porque es anatema. La palabra anatema es una de las palabras más serias en toda la Escritura. En hebreo es erem. Significa algo que está consagrado para la destrucción, algo que está bajo maldición irrevocable, algo que está separado de la protección de Dios y entregado al juicio. Pero capte esto, porque aquí está el peligro espiritual que la mayoría de los creyentes ignoran. El texto dice que si usted trae algo anatema a su casa, usted no solo tiene un objeto maldito. Dice, para que no seas anatema, usted se convierte en parte del problema. La maldición que está sobre el objeto, o sobre la práctica, o sobre el pecado oculto que usted está tolerando bajo su techo, se transfiere a usted, contamina la atmósfera. La protección de Dios se levanta, porque Dios no puede bendecir lo que Él ha dicho que debe ser destruido. ¿Recuerda la historia de Acán en el libro de Josué? Permítame recordársela, porque es el ejemplo perfecto de esto. El pueblo de Israel acababa de tener una victoria milagrosa en Jericó. Los muros cayeron. Dios estaba con ellos. Eran invencibles. Pero luego fueron a una batalla pequeña contra una ciudad insignificante llamada Jai, y fueron derrotados. Hombres murieron.
El ejército huyó avergonzado. Josué, el líder espiritual, se rasgó sus vestidos y se postró ante Dios, llorando, preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? Y la respuesta de Dios fue cortante. Dios le dijo, levántate, Israel ha pecado, han tomado del anatema. ¿Y sabe dónde estaba el problema? No estaba en todo el pueblo, estaba en una sola tienda, en la casa de un solo hombre llamado Acán. Acán había visto un manto babilónico y algo de oro entre los despojos de Jericó. Le gustaron, los codició, y la Biblia dice que los escondió en su tienda, bajo la tierra, debajo de donde su familia dormía. Nadie lo veía, los vecinos no lo sabían, Josué no lo sabía, pero el mundo espiritual sí lo sabía. Ese objeto oculto, esa puerta abierta, en la intimidad de su hogar, trajo derrota sobre toda la nación. La presencia de Dios se detuvo, la protección se rompió. La tragedia golpeó no solo a Acán, sino a sus hijos y a sus hijas. Todo lo que él tenía fue destruido. Amigo mío, le pregunto hoy, con temor de Dios, ¿qué tiene usted escondido en su tienda? ¿Qué hay debajo de la alfombra de su hogar que usted sabe que no agrada a Dios pero que se niega a sacar? Muchos de ustedes se preguntan por qué sus oraciones parecen rebotar en el techo. Se preguntan por qué reprenden al diablo y él no se va. Se preguntan por qué hay enfermedad y escasez crónica. Es porque usted está tratando de echar fuera a un enemigo al que usted mismo le está dando alojamiento. Usted no puede orar pidiendo la bendición de Dios con una mano, mientras con la otra sostiene lo que Dios aborrece. Usted no puede pedir paz en su matrimonio si permite que la pornografía entre por la pantalla de su computadora. Usted no puede pedir que sus hijos sean santos si la música que llena su casa invoca rebelión y lujuria. Usted no puede pedir sanidad si guarda objetos de superstición, amuletos o recuerdos de una vida pasada que debieron ser quemados. La ley espiritual es clara. El derecho legal triunfa sobre la oración religiosa vacía. Si hay anatema en la casa, hay puerta abierta. Y si hay puerta abierta, el enemigo tiene derecho a entrar, sentarse y atormentar. No se trata de ser legalista. Se trata de higiene espiritual. Se trata de supervivencia. Quizás usted me diga, Stanley, yo no tengo ídolos de oro, pero el anatema no es solo físico. La contienda es una puerta. El rencor amargo y no perdonado entre esposos es una contaminación que vuelve la casa anatema. La Biblia dice en Efesios 4, 26, 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar ahí es topos, topografía, terreno, espacio físico. Cuando usted se acuesta noche tras noche masticando odio contra su cónyuge, usted le está firmando un contrato de arrendamiento al diablo sobre su habitación matrimonial. Usted le está dando un lugar, y él lo va a ocupar. La autoridad del creyente depende de su obediencia. ¿Usted tiene poder para echar fuera demonios? Sí, en el nombre de Jesús. Pero ese poder es efectivo cuando su obediencia es completa. Usted no puede reprender lo que usted permite. Por eso este mensaje es vital. Porque hasta que usted no identifique y saque el anatema, sea un objeto, un hábito o una actitud, la batalla no terminará. Dios está esperando que usted limpie el campamento. Dios está esperando que usted vaya a su tienda, cave en la tierra, saque lo podrido y diga, en mi casa serviremos al Señor y solo al Señor. Es tiempo de hacer un inventario espiritual de su hogar. Ahora que hemos establecido la base bíblica, quiero que profundicemos. Necesito que entienda cómo opera esto en la vida real, en su día a día, porque el diablo no se presenta en su puerta con cuernos y una horca anunciando que viene a destruir su matrimonio. No, él es mucho más sutil. Él es un estratega militar. Vamos a quitarle el velo a sus tácticas, capa por capa.
Capa 1. La estrategia del caballo de Troya. La infiltración silenciosa. La primera capa de este ataque es lo que llamo la infiltración silenciosa. El enemigo sabe que si él entra de golpe, usted lo va a rechazar. Si usted ve una manifestación demoníaca obvia en su sala, usted va a orar, va a ayunar y lo va a echar fuera. Entonces, ¿qué hace él? Él entra escondido en lo que parece inofensivo. Piensa en los objetos que decoran su casa. Muchos creyentes viajan, van a lugares exóticos y traen recuerdos. Una máscara tribal que representa un espíritu de guerra. Una estatuilla de Buda porque transmite paz. Un atrapasueños en la habitación de la niña porque se ve bonito. O símbolos de la buena suerte como elefantes o herraduras. Usted dice, pastor, es solo madera y yeso. No tiene poder. Permítame corregirle con la teología bíblica. El objeto en sí mismo es material, sí, pero la dedicación detrás del objeto es espiritual. Cuando un artesano talla una imagen para un dios pagano, a menudo lo hace bajo un ritual. Ese objeto es un punto de contacto, es una antena. Y cuando usted toma esa antena y la pone en el centro de su sala, usted está transmitiendo una señal al mundo espiritual que dice, aquí son bienvenidos. No subestime el poder de los símbolos. Dios usa símbolos. La cena del Señor, el aceite de la unción. Satanás copia a Dios. Él usa objetos para reclamar territorio. Y mientras ese objeto permanezca allí, honrado y exhibido, hay un derecho legal para que la influencia que representa ese objeto opere en su familia. Escuche esto. Usted no puede santificar lo que Dios ha llamado maldito. No ore sobre el ídolo, desháganse de él. Capa 2. El veneno de la lengua. La maldición autofligida. Vayamos más profundo. La segunda capa no tiene que ver con lo que usted trae, sino con lo que usted habla. El libro de Proverbios nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Muchos hogares cristianos están llenos de maldiciones y ni siquiera se dan cuenta. ¿Cómo le habla a su esposo cuando está enojada? ¿Qué le dice a sus hijos cuando cometen un error? Eres un inútil. Nunca vas a cambiar. Eres igual a tu padre. Esta casa es un infierno. Me quiero morir. Cada vez que usted pronuncia esas palabras en la atmósfera de su hogar, usted no está simplemente desahogándose. Usted está profetizando. Usted está dando instrucciones a los espíritus de rechazo, de rebelión y de muerte para que actúen. Cuando usted le dice a su hijo eres torpe, el enemigo dice, gracias, tengo permiso para atar su mente. Cuando usted dice, nunca tendremos dinero, el espíritu de ruina dice, amén, me quedo aquí. Las paredes de su casa tienen memoria, absorben las palabras. Y si su hogar está saturado de gritos, de críticas y de quejas constantes, usted ha creado un clima donde el Espíritu Santo se siente contristado y se aparta. Y donde el Espíritu de Dios no gobierna, otro espíritu tomará el lugar. Capte esto. Sus palabras son los ladrillos con los que está construyendo la prisión de su familia. Capa 3. La pantalla como altar. La idolatría moderna. Esta capa es quizás la más difícil de aceptar, porque toca nuestro entretenimiento. Pero tengo que decírselo porque lo amo. En la antigüedad, los altares paganos estaban en lugares altos o en arboledas. Hoy, el altar está en el centro de su sala. Es brillante, tiene alta definición y está conectado a Internet. ¿Qué está permitiendo que entre por sus ojos y los de sus hijos? Usted protege la puerta principal para que no entren ladrones, pero deja la puerta digital abierta de par en par. Películas que glorifican la brujería, series que normalizan el adulterio y la perversión, música cuyas letras son blasfemias abiertas contra Dios, videojuegos donde sus hijos juegan a invocar demonios o a matar por placer. Usted se sienta ahí, como cristiano, y consume eso.
se ríe de lo que a Dios le duele, se entretiene con lo que clavó a Jesús en la cruz, y luego se pregunta, ¿por qué sus hijos tienen pesadillas? Se pregunta por qué hay un espíritu de lujuria atacando su mente. Se pregunta por qué no siente deseos de orar. Es porque usted ha invitado al enemigo a su mesa. Ha puesto su copa en la mesa de los demonios, como advierte el apóstol Pablo. La luz de la pantalla ha apagado la luz del espíritu en su hogar. Esto es importante. Lo que usted entretiene, tarde o temprano lo esclavizará. Capa 4. El rencor como cimiento. La fortaleza invisible. Llegamos a una capa más profunda, la que está en el corazón. Usted puede tirar todos los objetos y apagar la televisión, pero si esta puerta sigue abierta, el enemigo no se irá. Me refiero a la falta de perdón. Hay hogares donde el aire es denso, porque hay guerras frías que han durado años. Esposos que duermen en la misma cama pero están a kilómetros de distancia espiritual. Hijos que no hablan con sus padres. Ofensas guardadas. Listas de agravios que se revisan cada día. La Biblia dice que la falta de perdón nos entrega a los verdugos. Mateo 18:34. Los verdugos son espíritus atormentadores. Ansiedad, amargura, depresión, enfermedades psicosomáticas. Si usted se acuesta noche tras noche abrazado a su rencor, usted está durmiendo con el enemigo. Ese rencor es el ancla que mantiene al barco de su familia atado al muelle de la miseria. Satanás sabe que mientras usted no perdone, él tiene un derecho legal, firmado por su propia amargura, para atormentar su mente y su cuerpo. Usted puede orar, puede diezmar, puede servir en la iglesia, pero si no perdona en casa, el cielo de su hogar será de bronce. Escuche bien. Un hogar dividido por el rencor es un parque de diversiones para los demonios. Capa 5. La herencia de iniquidad, la raíz profunda. Finalmente, la capa más profunda. A veces, la puerta no la abrió usted. A veces, la puerta ya estaba ahí cuando usted llegó. Hablo de las iniquidades generacionales. Patrones de pecado que se repiten en su familia como un ciclo maldito. El abuelo fue alcohólico. El padre fue alcohólico. Y ahora usted lucha con la bebida o ve a su hijo luchando con lo mismo. El divorcio, el suicidio, la ruina financiera, la brujería practicada por sus antepasados. Si nunca se ha hecho una limpieza espiritual, si nunca se ha renunciado a esos pactos anteriores, esas puertas siguen entreabiertas. El enemigo reclama linajes. Él dice, tu abuelo me sirvió, así que tú me perteneces. Pero gloria a Dios, la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier herencia. Sin embargo, la sangre debe ser aplicada. Usted tiene que levantarse y decir, hasta aquí, la maldición se detiene conmigo. Mi casa no será una continuación de los errores de mis padres, será el inicio de una nueva generación bendita. Pero para eso, hay que reconocer la raíz. Hay que dejar de llamarlo mi carácter y empezar a llamarlo por su nombre, una atadura espiritual que debe ser rota. Quiero que entienda esto. Usted no es responsable de lo que hicieron sus antepasados, pero usted sí es responsable de cortar la cadena para que no alcance a sus hijos. Quiero que hagamos una pausa aquí. Respire profundo. Hemos hablado de leyes, de anatemas, de demonios y de estrategias. Y sé que para muchos de ustedes esto puede sonar abrumador, puede sonar como una lista de acusaciones, pero no es esa mi intención. Mi intención no es condenarlo, sino que se vea en el espejo de la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Míreme por un momento. Olvide la teología por un segundo y hablemos de su vida, de su realidad, de lo que siente cuando apaga la luz por la noche y se queda a solas con sus pensamientos. Yo sé que usted ama a Dios. Lo sé. Si no lo amara, no estaría escuchando esto. No estaría buscando respuestas. Sé que usted ha intentado todo lo que sabe hacer. Ha leído libros sobre matrimonio. Ha llevado a sus hijos a la escuela dominical. Ha intentado ser paciente.
Ha intentado morderse la lengua hasta que sangra. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, hay un vacío, ¿verdad? Hay una sensación de fracaso que le persigue. Déjeme hacerle unas preguntas, y quiero que se las responda usted mismo, en el silencio de su habitación. Nadie más lo escucha, solo usted y el Espíritu Santo. ¿Cuántas noches se ha acostado sintiendo que es un hipócrita? ¿Cuántas veces ha estado sentado en la banca de su iglesia, cantando himnos de victoria, levantando las manos, mientras por dentro su corazón estaba gritando de dolor porque acababa de tener una pelea brutal en el auto camino al servicio? Usted sonríe a los hermanos, dice Dios le bendiga, pero por dentro siente que se está muriendo. Siente que si ellos supieran lo que realmente pasa en su casa, lo rechazarían. Esa vergüenza es una carga demasiado pesada para llevarla solo. ¿Cuántas veces ha mirado a sus hijos mientras duermen y ha sentido un miedo helado en el estómago? No miedo de que les pase algo físico, sino miedo de perderlos espiritualmente. Usted ve cómo la luz de sus ojos se va apagando, ve cómo se alejan, y usted se pregunta, con lágrimas en los ojos, ¿será culpa mía? ¿Será que mi falta de paz los está empujando lejos de Dios? Ese es el dolor más profundo de un padre. Sentir que no puede proteger a los que ama de la oscuridad que se ha metido en su propia casa. Y tal vez usted está cansado de luchar. Hay alguien viéndome ahora mismo que ha llegado al punto de quiebre. Usted ha dicho, ya no puedo más. Si esto es la vida cristiana, no funciona. Si Dios está en mi casa, ¿por qué siento este infierno? Escúcheme, hijo mío. Escúcheme, hija mía. Ese cansancio que siente no es físico. Es un cansancio del alma. Es el resultado de haber estado peleando en sus propias fuerzas contra un enemigo que no juega limpio. Usted ha estado tratando de ser bueno en lugar de ser libre. Y quiero decirle algo que quizás nadie le ha dicho. No es su culpa ser atacado. Todos somos atacados. Pero sí es su responsabilidad dejar de pelear solo y empezar a usar las armas correctas. Entiendo su frustración. Entiendo esa sensación de impotencia cuando ve que su esposo o su esposa se vuelve un extraño, una persona fría y distante. Entiendo el dolor de ver cómo el dinero desaparece en enfermedades y accidentes, como si hubiera un agujero en su bolsillo. Entiendo la soledad de vivir en una casa llena de gente, pero vacía de amor. Pero quiero que sepa esto. Dios no está enojado con usted. Dios no está ahí arriba con un martillo esperando a que usted falle para castigarlo. Dios está dolido con usted. Él llora con usted. Él ve sus lágrimas nocturnas. Él ha escuchado cada oración desesperada que usted ha susurrado en el baño para que nadie lo oiga. Él conoce su deseo de tener un hogar santo. Y la razón por la que Él ha permitido que usted escuche este mensaje tan fuerte, tan directo, no es para aplastarlo. Es porque Él lo ama demasiado como para dejarlo seguir viviendo así. Él sabe que usted no puede sacar esto solo. Él sabe que usted necesita autoridad. Usted no tiene que vivir así por el resto de sus días. No tiene que resignarse a que su matrimonio sea un campo de batalla hasta que la muerte los separe. No tiene que aceptar que sus hijos sean propiedad del mundo. No tiene que vivir con esa ansiedad constante, esperando el próximo desastre. Hay una salida, pero la salida requiere que usted sea honesto. Requiere que usted baje la guardia, deje de fingir que todo está bien y reconozca la herida. ¿Siente esa presión en su pecho ahora mismo? ¿Siente esas ganas de llorar? No las reprima. Ese es el Espíritu Santo tocando la puerta de su corazón. Él está diciendo, déjame entrar a esas habitaciones oscuras que has cerrado con llave. Déjame entrar a esos recuerdos dolorosos. Déjame entrar a esos hábitos secretos. Déjame limpiar. Es doloroso, sí. Limpiar una herida infectada siempre duele al principio, pero es el único camino a la sanidad. Usted ha estado cargando con esto por años. Años de silencio,
años de apariencia, pero hoy puede ser el día en que suelta esa carga. Imagínese por un momento cómo sería su casa si esa opresión se fuera. Imagínese entrar por la puerta y sentir paz, paz real. Imagínese sentarse a la mesa y reír con su familia sin miedo a la próxima discusión. Imagínese dormir toda la noche y despertar con alabanza en sus labios en lugar de angustia. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Cristo compró en la cruz para su hogar. No es una fantasía, es una promesa. Pero para alcanzarla tenemos que dar un paso de fe y valentía. Tenemos que pasar de la emoción a la acción espiritual. ¿Está dispuesto a luchar por su hogar? No contra su familia, sino por su familia. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea necesario, a sacar lo que haya que sacar, a perdonar lo que haya que perdonar para recuperar su territorio? Yo creo que sí. Yo creo que usted está listo, porque no hay nada más poderoso que un padre o una madre que se levanta en la autoridad de Dios y dice: Satanás, fuera de mi casa. Hemos llegado al momento de la verdad. Hemos hablado de sacar la basura. Hemos hablado de cerrar puertas. Hemos hablado de identificar al enemigo. Y todo eso es vital. Todo eso es bíblico. Pero escúcheme bien, porque esto es lo que Satanás nunca quiere que usted entienda. Esto es lo que mantiene a muchos cristianos en un ciclo interminable de liberación y recaída. Usted puede limpiar su casa. Usted puede tirar los ídolos. Usted puede dejar de gritar. Pero si usted hace solo eso, el enemigo volverá. Y volverá con más fuerza. ¿Por qué le digo esto? Porque lo dijo el Señor Jesucristo. Hay un principio espiritual, un secreto del reino que cambia las reglas del juego. Y se encuentra en Mateo 12, 43, 45. Quiero que capte la profundidad de esto, porque es la razón por la que muchos de ustedes sienten que ganan una batalla el domingo, pero pierden la guerra el lunes. Jesús describe a un espíritu inmundo que sale de un hombre o de una casa. Ese espíritu anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Fíjese en la arrogancia del diablo. Él todavía llama a su vida mi casa. Él cree que tiene propiedad. Y cuando regresa, ¿qué encuentra? Dice la Escritura que encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Aquí está la revelación que puede salvar su vida. El peligro no es la suciedad. El peligro es el vacío. Usted ha barrido su casa. Ha quitado lo malo. La ha adornado con religión, con buena conducta, con asistencia a la iglesia. Pero la casa está desocupada. Usted quitó la música del mundo, pero no llenó la casa con adoración a Dios. Usted dejó de pelear con su esposa, pero no empezaron a orar juntos. Usted sacó el objeto maldito, pero no levantó un altar familiar. Y Jesús dice que cuando el espíritu malo ve ese vacío, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de ese hombre, o de esa familia, es peor que el primero. Capte esto. La naturaleza aborrece el vacío, y el mundo espiritual también. La estrategia definitiva de Dios para su hogar no es simplemente una casa limpia, es una casa ocupada. Satanás no le teme a una casa limpia, él le teme a una casa llena de la gloria de Dios. Usted no puede vencer a las tinieblas simplemente tratando de empujarlas fuera. Usted vence a las tinieblas encendiendo la luz. Donde la luz brilla con intensidad, la oscuridad no tiene más opción que huir. No es una pelea, es una cuestión de presencia. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave que cierra la puerta para siempre? Es el sacerdocio del creyente en el hogar. Muchos de ustedes están esperando que el pastor vaya a su casa a orar y ungir las puertas. Y eso está bien, es bíblico pedir ayuda, pero el pastor no vive ahí. Usted sí.
Dios le ha dado a usted, padre de familia, y a usted, madre, la autoridad delegada para ser los sacerdotes de su propio santuario. El secreto no es solo echar fuera, es invitar a entrar. Usted tiene que establecer un altar en su casa. ¿Sabe lo que es un altar? En la Biblia, un altar es un lugar de sacrificio y de encuentro. Es un lugar donde lo humano toca lo divino. Cuando Abraham llegaba a un lugar, edificaba un altar. Cuando Jacob necesitaba a Dios, volvía al altar. Si usted quiere que el diablo haga las maletas y no vuelva nunca más, usted tiene que saturar la atmósfera de su hogar con la presencia de Cristo. Esto significa que su casa debe convertirse en una embajada del cielo. Significa que cuando el diablo intente entrar por la ventana, se choque contra un muro de fuego, porque hay alabanza sonando en las paredes. Significa que cuando intente sembrar discordia en la cena, no encuentre terreno fértil porque la palabra de Dios se lee y se habla en esa mesa. El enemigo opera en la oscuridad, en el secreto y en el silencio. Cuando usted llena su casa de la verdad hablada en voz alta, usted le quita el oxígeno a los demonios. Esta es la verdad que cambia vidas. Usted no tiene que pelear con el diablo todo el día. Usted tiene que adorar a Dios todo el día. Cuando la presencia de Dios desciende sobre un hogar, la santidad se vuelve natural. El pecado se vuelve incómodo. Los objetos malditos ya no caben porque la atmósfera es demasiado pura. Las discusiones se apagan rápido porque el orgullo no puede sobrevivir ante la presencia del Señor. El diablo es un intruso legalista, pero el Espíritu Santo es el dueño legítimo. Cuando usted aplica la sangre de Cristo sobre los dinteles de su puerta, no como un amuleto, sino como una declaración de propiedad, y llena cada habitación con oración, usted está poniendo un letrero en el mundo espiritual que dice: propiedad privada del reino de los cielos. No hay vacantes. Esa es la diferencia entre una religión y una relación. La religión limpia la superficie. La relación llena el interior. Quizás usted ha estado luchando a la defensiva durante años. Oh Señor, protégeme, protégeme. Es hora de pasar a la ofensiva. Es hora de ocupar el territorio. Dios le dijo a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Camine por su casa, toque las paredes de la habitación de sus hijos, no solo para pedir protección, sino para declarar posesión. Esta habitación pertenece a Jesucristo. Aquí se soñarán sueños de Dios. Aquí no entra la pesadilla. Esa autoridad está en su boca. Está en su obediencia. La mentira más grande del enemigo es hacerle creer que él es fuerte y usted es débil. La verdad es que, en Cristo, usted está sentado en lugares celestiales muy por encima de todo principado y potestad. Su hogar no es el patio de recreo de Satanás, es el templo del Dios viviente. Pero usted, como sacerdote, debe mantener el fuego del altar encendido, porque donde hay fuego, las bestias salvajes no se acercan. El Dr. Stanley hace una pausa larga. Deja que la imagen del fuego y el altar se asiente en la mente del espectador. Su tono ahora se vuelve solemne y directivo. Él sabe que el entendimiento ha llegado y ahora es necesario provocar la acción. Ahora usted sabe la verdad. Sabe por qué ha estado sufriendo. Sabe cómo entró el enemigo. Y sabe que limpiar no es suficiente. Debe llenar. La pregunta ya no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿qué va a hacer usted al respecto ahora mismo? No mañana. No algún día. Ahora. La batalla espiritual no se gana con buenas intenciones. Se gana con decisiones radicales. Y yo estoy aquí para invitarle a tomar esa decisión. Hemos llegado al cruce de caminos. Hasta ahora, usted ha escuchado, ha sentido. Quizás el Espíritu Santo le ha traído a la memoria imágenes específicas, un objeto en su estantería, una conversación pendiente, un hábito oculto. Usted tiene el conocimiento, pero escúcheme bien. El conocimiento sin obediencia es solo religiosidad, y la religiosidad no expulsa demonios.
Satanás no tiembla porque usted sepa la verdad. Él tiembla cuando usted actúa sobre la verdad. Usted está parado frente a una decisión que definirá el futuro de su familia. Puede apagar este mensaje, suspirar y decir, «¡Qué buena predicación, Dr. Stanley!» y volver a su vida de derrota, tolerando esa pesadez, permitiendo que el enemigo siga robándole la paz. O puede hacer lo que hacen los valientes. Puede levantarse en fe y decir, «Basta, ni un día más». Yo no sé cuál es su situación específica, pero Dios sí lo sabe. Y Él le está llamando a tomar medidas drásticas. La guerra espiritual no es para los pasivos, es para los violentos en espíritu, para aquellos que arrebatan lo que es suyo. Quiero invitarle a tomar 3 decisiones concretas hoy, no mañana, hoy, antes de que el sol se ponga. Primero, la decisión de la limpieza física. Quiero que, al terminar este mensaje, usted haga algo que quizás le parezca extraño, pero es vital. Quiero que camine por su casa, pero no camine como el dueño. Camine como un inspector del Espíritu Santo. Pídale a Dios, «Señor, dame ojos para ver lo que tú ves». Vaya habitación por habitación, abra los cajones, mire los libros, revise la colección de películas, observe los cuadros, y si usted siente un chequeo en su espíritu, si siente esa incomodidad santa al ver algo, no lo dude, no razone, no diga, «pero me costó mucho dinero». ¿Cuánto vale la paz de su mente? ¿Cuánto vale la salvación de sus hijos? No diga, «es un regalo de mi tía». ¿Prefiere agradar a su tía o proteger su hogar de la influencia demoníaca? Recuerde Hechos 19. Cuando los creyentes en Éfeso entendieron el poder de Dios, no guardaron sus libros de magia en el sótano, no los vendieron para recuperar la inversión. Dice la Biblia que los trajeron y los quemaron delante de todos. Fue una pérdida financiera, sí, pero fue una ganancia espiritual incalculable. Si hay algo anatema en su casa, destrúyalo. Rompa el pacto. Sáquelo a la basura. Al hacerlo, usted le está diciendo al mundo espiritual, «Mi lealtad ha cambiado. Aquí solo reina Cristo». Segundo, la decisión de la sanidad relacional. Esta es más difícil que tirar un objeto. Requiere humildad. Si el Espíritu Santo le ha mostrado que la puerta abierta en su casa es el rencor, la gritería o la indiferencia hacia su cónyuge o sus hijos, usted tiene que cerrar esa puerta hoy. No espere a que ellos le pidan perdón. Usted es el sacerdote. Usted es el creyente maduro que está escuchando esto. Tome la iniciativa. Vaya con su esposa, vaya con su esposo, reúna a sus hijos y diga, «He fallado. He permitido que el enojo gobierne esta casa. He abierto puertas al enemigo con mis palabras y mi actitud, pero hoy les pido perdón. Y hoy me comprometo delante de Dios a que nuestra boca será fuente de vida y no de muerte». Satanás huye cuando ve humildad. El orgullo es su terreno. La humildad es el terreno de Dios. En el momento en que usted se humilla y pide perdón, la fortaleza del enemigo se derrumba, la tensión se rompe, la electricidad maligna en el aire se disipa. Hágalo hoy. No se vaya a dormir con el enemigo en la almohada. Tercero, la decisión de la consagración total. Usted necesita reclamar su territorio. Le invito a que, después de limpiar y perdonar, usted dedique su casa, tome aceite, si eso le ayuda como símbolo de la fe, o simplemente use sus manos, toque las puertas, párese en la sala y declare en voz alta, «Yo, como sacerdote de este hogar, cancelo todo derecho legal que el enemigo haya reclamado sobre esta familia. Rompo toda maldición generacional. Renuncio a toda obra de las tinieblas oculta o manifiesta, y consagro esta casa, desde los cimientos hasta el techo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo». Invítelo a Él. Diga, «Señor Jesús, sé el huésped de honor en esta casa.
ocupa cada espacio, que tu paz gobierne aquí. Amigo, le advierto, el enemigo intentará detenerlo. Él le susurrará al oído, «Estás exagerando». Le dirá, «Lo harás mañana». Le dirá, «Tu familia se burlará de ti». No escuche esa voz. Esa es la voz del miedo. Esa es la voz de quien sabe que está a punto de ser desalojado. Dios está buscando un hombre, una mujer, que se atreva a creerle. Dios quiere usar su hogar como un faro de luz en un mundo oscuro, pero Él no puede llenar un vaso que ya está lleno de basura. ¿Está dispuesto a vaciar su casa de lo malo para que Dios la llene de su gloria? Yo sé que lo está. Puedo sentir su corazón latiendo con fuerza. Esa convicción que siente no es culpa, es el llamado a la libertad. No tenga miedo. El que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Si usted da el paso, Dios pondrá el poder. Si usted obedece, Dios protegerá. Ahora, quiero orar por usted. Pero antes de orar, quiero que usted tome una postura de recepción. Donde quiera que esté, si puede, levante sus manos o póngalas sobre su corazón. Si está en su casa, quizás quiera arrodillarse. Si está con su familia, tómese de las manos. Vamos a ir delante del trono de la gracia. Vamos a hacer guerra espiritual de la manera bíblica, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Prepárese. Porque después de esta oración, si usted la hace con fe genuina, la atmósfera de su casa va a cambiar. La pesadez se irá y usted respirará, por primera vez en mucho tiempo, el aire puro de la libertad en Cristo. Oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti en este momento sagrado, reconociendo que tú eres el único dueño y Señor de nuestras vidas y de nuestros hogares. Señor, te pedimos perdón. Con un corazón humilde, confesamos que hemos permitido que cosas que tú aborreces entren en nuestra morada. Hemos tolerado el pecado, hemos guardado rencor y hemos sido negligentes con la santidad de nuestro techo. Perdónanos, Padre, por nuestra ceguera espiritual. Lávanos ahora con la preciosa sangre de Jesús. Y ahora, en la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos, nosotros cerramos toda puerta que el enemigo haya estado usando. Renunciamos a todo pacto oculto, a toda maldición generacional y a toda influencia de las tinieblas que haya operado en nuestra familia. Satanás, escúchame bien. Este hogar ya no te pertenece. Declaramos que toda opresión, toda pesadez, todo espíritu de división y ruina debe irse ahora mismo, en el nombre de Jesús. Cancelamos tu derecho legal y te ordenamos que sueltes la mente de estos padres y el corazón de estos hijos. Padre, te invitamos a llenar cada vacío, que tu Espíritu Santo inunde cada habitación, que donde hubo gritos ahora haya alabanza, que donde hubo miedo ahora reine tu paz perfecta. Levantamos un muro de fuego alrededor de esta propiedad y declaramos, con fe inquebrantable, que yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Padre, porque la obra está hecha. Gracias por la libertad. Gracias por la victoria. Lo creemos, lo recibimos y descansamos en ti. En el poderoso y precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.